Funciones condicionales en Microsoft Excel. La función condicional nos va a permitir hacer comparaciones lógicas utilizando instrucciones con el fin de proporcionar un resultado, ya sea verdadero o falso. Estas pueden utilizarse con diferentes formatos de texto. Sin embargo, van a tener también una particularidad para escribirlas. A eso le vamos a llamar sintaxis. Entonces, vamos a posicionarnos en la hoja de cálculo, en la celda donde queremos hacer la prueba lógica y mostrar el resultado. Entonces, en este ejemplo va a ser de 3. Colocamos el símbolo de igual. Luego vamos a escribir el nombre de la función, que en este caso es la función sí. Esa es la primera función que vamos a analizar para poder ver que aquí nos muestra la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. A esto se les llaman también argumentos o valores que espera la función para que pueda mostrarnos ese resultado. ¿Qué quiere decir? Que primero hace la comparación y si se cumple, nos va a mostrar lo que hayamos colocado en el argumento del valor verdadero. Si no se cumple, nos va a mostrar lo que hayamos colocado en el argumento del valor falso. Vamos a observar que hay unos símbolos o unos caracteres que en este caso es una coma. Esos van a ser los separadores de los argumentos, es decir, van a indicar en qué momento terminamos de aplicar la prueba lógica, en qué momento terminamos de determinar el valor verdadero y en qué momento terminamos el valor falso. Para eso nos sirven esos separadores. Cuando nuestro programa está configurado en otro idioma, por ejemplo, inglés, el separador puede ser punto y coma. Ténganlo en cuenta a la hora de aplicar las funciones y observen cómo está la sintaxis. Entonces, colocamos el nombre de la función, abrimos el paréntesis y empezamos nuestra primera comparación. La comparación consiste en que, de acuerdo al costo de los trámites que se pueden visualizar en pantalla, determinaremos aquellos que sean mayores o iguales a 50. Si son mayores o iguales a 50, queremos que nos muestre como resultado el valor verdadero sí. Y en el valor falso queremos que nos muestre la palabra no. Entonces empezamos. Voy a seleccionar la celda donde está escrita la cantidad y vamos a comparar si es mayor o igual con los operadores que tenemos también para hacer esta prueba. Mayor o igual a cuánto? A 50. Cuando se trata de números o cuando son números, no necesitamos ponerlos entre comillas, los ponemos de forma directa. Coma, ahora el valor verdadero. El valor verdadero va a necesitar que nosotros coloquemos las comillas. Acuérdense que cuando hablamos de cualquier carácter, se tiene que colocar entre comillas. Entonces ponemos aquí la palabra sí para indicar que sí va a tener condonación. Cerramos las comillas, ponemos otra vez la coma. ¿Y qué va a pasar cuando encuentre valores que no sean mayores o iguales a 50? Ahí es donde tendríamos que poner el valor falso, que en este caso queremos que nos muestre la palabra no. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y damos enter. Y entonces aquí podemos observar que efectivamente aplica la función para todas. Cuando son mayores o iguales a 50, nos va a poner la palabra sí. Y cuando no, entonces nos muestra también el resultado como no. Aquí hicimos una comparación con un número y como resultado obtuvimos un texto. Ahora, vamos a suponer que en aquellas celdas donde está la palabra sí, ahora en la celda E3 nos muestre como resultado 10%. Es decir, si tiene una condonación que le aplique un 10% de descuento. Pero aquí solamente vamos a mostrar el porcentaje de ese descuento. Entonces, colocamos igual, sí, vamos a comparar. Ahora lo que vamos a comparar va a ser un texto. Por eso es que seleccionamos lo que está escrito en la celda D3 es igual a, podemos escribir nuestro texto, acuérdense, entre comillas, y aquí sí hay que colocar la palabra tal cual como la escribimos, no tanto en cuanto a mayúsculas a minúsculas, pero sí en cuanto a caracteres, por ejemplo, la tilde o el acento. Entonces, aquí decimos que si lo que está escrito es igual a la palabra sí, entonces, ¿qué es lo que queremos que muestre? Que le ponga un 10% de descuento. Y si no, entonces queremos que le ponga un 0.
Ahora, nosotros podemos colocar el signo del tanto por ciento o bien dejarlo sin ese tanto por ciento. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra celda va a tener un formato de porcentaje. Entonces, observen que en la función coloqué un valor con el símbolo del tanto por ciento y otro sin el símbolo. No hace ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el formato de esa celda tiene ya definido el formato de porcentaje. Ambas cosas son válidas. Damos enter y vemos que efectivamente ya se muestra. Ahora, ¿qué pasa si queremos determinar el descuento? En la función, nosotros también vamos a poder hacer operaciones en el valor verdadero y operaciones también en el valor falso o dejar solamente el valor. Supongamos que vamos a aplicar la condonación. Para poder aplicar esta condonación, vamos a decir que si tiene condonación, haga la operación de cuánto sería el 10% de esa cantidad, es decir, cuánto le vamos a descontar a ese trámite. Entonces ponemos igual así, abrimos nuestro paréntesis para iniciar nuestra función. La prueba lógica va a determinarse en la columna D y vamos a seleccionar la celda D3. Si D3 es igual, comparamos aquí nuevamente así. Si es igual a la palabra sí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La comparación. En este caso, si se cumple, va a aplicar el descuento. ¿De cuánto? Del 10%. Entonces ponemos la palabra costo por la celda donde está el porcentaje de condonación, que sería 3. La seleccionamos, cerramos el paréntesis. Bueno, en realidad nos falta la función de falso, vean, en el argumento nos falta todavía el valor falso, entonces ponemos coma y vemos que le va a aplicar ese porcentaje de descuento y si no, pues queremos que nos muestre un 0, es decir, en las celdas donde esté la palabra no, nos va a mostrar un 0, donde esté la palabra sí, nos tiene que mostrar cuánto va a aplicarle de ese descuento. Recuerden que aquí en lugar de las celdas me aparecen los títulos de mi tabla porque la información que tenemos está agrupada en un formato de tabla. Si no estuviera agrupada en formato de tabla, entonces nos aparecerían las referencias o las direcciones de las celdas, que serían C3, E3, pero la operación o el resultado no cambia en nada. Nos conviene más tenerlo en tabla porque de esa manera se aplica para todos los valores de nuestra tabla. Damos enter y entonces observamos que aquí va a aplicarle un descuento a los que dicen sí y a los que dicen no aparece 0. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces cuando calculemos un total, la resta tiene que coincidir con ese porcentaje de descuento. Es decir, vamos a hacer una resta. Entonces, colocamos la cantidad del costo menos la cantidad que se le va a aplicar de descuento. Damos enter y observamos que aquí ya aparecería el pago total de acuerdo o no con el descuento que se haya aplicado. Tengámoslo en cuenta. Otra de las características que podemos aquí visualizar es que incluso podemos aplicar un descuento y hacer una comparación no solamente con el texto como lo hicimos aquí, sino que también podemos aplicarlo cuando no esté, en este caso, cuando una celda no esté vacía o no esté ocupada. Entonces, así es como nosotros podemos ir haciendo estas configuraciones. Otra de las características es que podemos comparar el resultado de una fecha. Por ejemplo, ponemos igual, así, volvemos a comparar y seleccionamos nuestra prueba lógica para determinar si lo que está escrito en la celda H3, que en este caso tiene un formato de fecha, es igual al resultado de una función, por ejemplo, la función de hoy, entonces que nos escriba o que nos muestre en esa celda un resultado de texto. Por ejemplo, información vigente. Información vigente. Cerramos las comillas, ponemos una coma. ¿Y qué va a pasar si no es la fecha del día de hoy? Entonces, que nos ponga otro texto que diga información por validar.
Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y damos enter. Y entonces, cuando coincida el resultado de esa función, vemos que nos va a aparecer aquí otro tipo de leyenda. Esto nos permite visualizar más rápido los datos y automatizarlos. Por ejemplo, si cambiara el trámite de este costo y ahora, no sé, fuera de 45 pesos, automáticamente vemos que aquí cambia el resultado en la condonación, que sería no, el porcentaje sería cero y el pago total sería igual que el costo, ya que no se le está aplicando ningún tipo de descuento. Lo mismo pasaría con los otros trámites, si aumentan o disminuyen de acuerdo con las condiciones que nosotros hayamos establecido. Aquí comparamos un número. Aquí comparamos un texto, pero aplicamos como resultado valor verdadero y valor falso respectivamente, cantidades en diferentes formatos, o en este caso comparamos también un texto, pero hicimos una operación dentro de nuestro argumento verdadero. Aquí aplicamos una fórmula porque utilizamos el operador, pero la realidad es que también pudimos haber colocado otra función. Por ejemplo, si ponemos la función de producto, que es la de multiplicación, solamente tengo que quitar el operador, poner una coma, que es el separador, cierro el paréntesis de esa función y debe seguir funcionando de manera correcta, porque lo que colocamos como argumento verdadero o falso puede ser una función, puede ser una fórmula o puede ser un número. O incluso, como lo vimos aquí, comparar una función y de acuerdo a ello tener como resultado un texto tanto para el valor verdadero como para el valor falso. Muy bien, pues esas son las formas en las que nosotros podemos utilizar la función condicional. ¿Y tú cómo la ocuparías?